Bien, en este video les voy a hablar de lo que es Divi. Vamos a instalarlo y ver por encimita lo que nos trae Divi. Para los que no lo conocen, Divi es un constructor de página web, al igual que Elementor. Se podría decir que es la competencia más cercana ahora mismo que tiene Elementor, porque se parece mucho en lo que ofrece. Aquí nos puede, en su página oficial, podemos ver todas las cosas que podemos crear dentro de este constructor de página. Tenemos algunas funciones que se pueden utilizar. Aquí nos dice que Divi es para todo el mundo: trabajo automático, agenciar, propietario de sitio web. Aquí también, al igual que Elementor, tiene su área de módulos. Aquí hay diferentes módulos que vienen ya prediseñados en la mayoría, que simplemente es modificarlo. También trae su área de temas o plantilla que usted va a poder utilizar. Pero esa parte tengo que explicársela bien, cómo usted la podría utilizar. ¿Qué más tenemos por aquí? Personalizaciones, controles de diseño sobre todo. Aquí nos va mostrando parte de las cosas que vamos a obtener al instalar lo que es Divi, de las que podemos realizar dentro de las plataformas. Ahí pueden ir observando todas las cosas que usted va a poder realizar dentro de Divi. Voy a tratar de que los viernes el video que vaya a subir sea relacionado a Divi, porque así podemos ir, tanto ustedes como yo, aprendiendo a utilizar esta plataforma. Voy a hacer a partir del día de hoy, todos los viernes, voy a subir un video relacionado a lo que es Divi, para darle una alternativa adicional a lo que es Elementor, porque quizás algunas personas no le gusta la forma de Elementor, y quizás Divi pueda ayudarlo en lo que es el diseño de su página web. Así que esperen todos los viernes un video relacionado a lo que es Divi. Bien, una de las cosas que siempre comparo son los precios. Recuerden que Elementor ahora mismo, para poderlo utilizar al 100%, cuesta unos $99 anuales para utilizarlo completo, tener los 86 widgets profesionales, poder crear lo que son ventanas emergentes, agregar código personalizado, funciones de comercio electrónico y nota colaborativa, que en la versión básica tenemos esas limitantes. Y ya de aquí en adelante las otras versiones te van a ofrecer lo mismo, pero la diferencia es que la cantidad de páginas web que usted va a poder utilizar esa licencia. Aquí son 3 páginas web, aquí 25 y aquí 1000 páginas en adelante. Pero ¿qué sucede con Divi? Que fue una de las cosas que más me llamó la atención. El precio de Divi, ellos existen 2 precios. Hay uno que es Divi, que se puede decir básico, que cuesta unos $89, y ya lo que es Divi Pro, que cuesta unos $277. Pero la diferencia de uno al otro es muy poca, y le voy a explicar por qué. Vamos a suponer, aquí vamos a tener los mismos temas, la misma cantidad de temas. Lo único es que en la versión de $277, ahí le han agregado lo que es la inteligencia artificial. Lo que es el soporte lo vamos a tener igual, pero en el caso de la versión más cara, usted va a tener más opciones, como inteligencia artificial en Divi, nube de la nube de Divi, Divi VIP, equipo de Divi, mercado de Divi, pero lo demás es lo mismo. Aquí en el mercado de Divi es que usted va a tener un crédito para unos $50 para utilizarlo en el marketplace. Porque Divi, al igual que Elementor, también tiene, se podría decir, no sé cómo le llaman en Divi, pero se podría decir que son plugins adicionales que usted puede ir comprando para agregárselo a Divi. Es por lo poco que he visto de esta parte.
Aquí es para trabajar varios miembros en equipo. Esto es un soporte técnico más avanzado, por lo que escucho. Y aquí es que usted va a tener en la nube almacenamiento ilimitado para ir almacenando todo lo que usted vaya creando. Creo que para empezar con la licencia de $89 es suficiente. Y algo que más me gustó es que usted la puede utilizar en cualquier sitio que usted decida utilizarlo, la misma licencia. No es que una licencia es para un solo sitio, no. Con Divi, por lo que puedo observar, usted va a poder utilizar su licencia en cualquier página web que usted crea. Ahora mismo, en el momento que estoy grabando este video, ellos tienen una oferta que tú lo puedes probar por 30 días y de ahí en adelante tú puedes cambiarla a la versión Pro y te ahorra un 58% de descuento. Si tú lo quieres de por vida, ya los precios cambian desde $2.49 a $2.97 un solo pack. Y bien, ya después que tú has hecho la compra, vamos a irnos ya a lo que es Elementor y vamos a instalarlo, porque Divi no es una plantilla, Divi es un plugin. Y vamos al área de descarga y vamos a buscarlo. Por aquí lo tengo. Esto es lo que usted va a recibir al momento de comprarlo. Te pide que cree una cuenta dentro de Divi y el archivo va a estar en el área de descarga y ahí usted lo descarga normalmente el archivo y ya simplemente usted lo selecciona, le da a abrir y le vamos a dar a instalar con Elementor. Y como siempre, esperar a que termine el proceso. Ya haya terminado, como pueden observar, le vamos a dar a activar. Y ya aquí está activado y listo para ser utilizado. Nos crea este icono, vamos a darle un clic. Y lo primero que nos aparece es agregar el nombre de usuario y la clave API. Vamos a hacerlo. Muy bien, ya ahí le he agregado y le he dado a salvar. Nos presenta esta diferente ventana. Vamos a darle a configuración. Aquí podemos ver lo que es lo de la clave, lo que es el área de la clave API para Google, poner Google My Screen, usar fuente de Google, todo eso lo tenemos habilitado. En el caso del área de performance, tenemos lo que es Dynamic, módulo framework, Dynamic CSS, criticar el CSS, criticar el HER, y así sucesivamente. Todo esto, usted decide si lo quiere tener encendido o apagado. Aquí tenemos importar Google Font, lo que es la librería de fuentes de Google. Vamos también a habilitar este. ¿Y qué otro tenemos por aquí? Sería esto. En integraciones, esto es habilitar lo que es Divi Builder, el tipo de publicaciones. En avanzado tenemos habilitar la última experiencia de Divi Builder, habilitar el editor clásico. Tengo que investigar de esto, generación de archivos CSS estáticos, tool de producto, y esto es otra parte que tenemos es lo que es tema de Divi, pero creo que esto tengo que, esta es la parte donde yo puedo comenzar a trabajar en Divi. Aquí puedo elegir si voy a crear una nueva plantilla o voy a utilizar la librería de plantilla. Si le doy a crear una nueva plantilla, aquí me va a preguntar todas las páginas, página principal, página específico. Aquí yo le especifico cuál página que voy a trabajar, página hijo, en entrada, si voy a crear un blog, todas las entradas y así sucesivamente. Página de archivo, página de proyecto y tenemos página de resultado de búsqueda de la 404, que es la página cuando se está haciendo una búsqueda dentro de la misma página y no se encuentra, aparece esta página indicando ese error. ¿Qué más tenemos por aquí? Estos son excluir, estos son las páginas que, como su nombre lo dice, que vamos a excluir. ¿Qué más puedo ver por aquí? Vamos a simular que vamos a crear una página de inicio y vamos a darle a crear la página. Y aquí nos crea lo que es el encabezado, la opción de encabezado, lo que es el cuerpo y el pie de página.
ya cada una tenemos que trabajarla individualmente. Vamos a ver el encabezado, crear un encabezado personalizado. Esto es simplemente me estoy llevando del sentido común, porque a Divi no lo he utilizado mucho. Aquí me dice añadir nuevo fila. Aquí yo selecciono la fila. Esto es como seleccionar lo que sería la estructura dentro del elemento. Déjenme ver que yo puedo. Así vamos a crear esta estructura. Ok. De una vez me aparece lo que nosotros le llamamos en elemento los widgets. En el primero vamos a colocar una imagen. Déjenme ver si encuentro esto. Ok, imágenes. Ahí de una vez me habilita. Wow, mira que fue, cómo lo presenta. Vamos a colocar este logo. Ok. Aquí tenemos enlace. Podemos agregar un enlace, un color de fondo, etiqueta de administración. Aquí tenemos los opciones de diseño, alineamiento. Ok. Muy interesante está, pero tengo que aprender más de eso. Vamos a hacer algo básico. Aquí vamos a agregar un menú. Vamos a ver la opción de menú. Ok. De una vez me agrega el menú que tengo creado. Lo único que hasta una página que tengo que no debería de aparecer me apareció, pero eso son cosas que se pueden resolver en el transcurso del momento. El texto, aquí puedo cambiar el color. Vamos a ver. Ok. La fuente. Aquí me van a aparecer todas las fuentes. Ahí me la cambió. Esto es enlace activo. Cuando esté activo el botón, debe haber uno. Ok, el de texto es este, que la cambio. Que ahí se ve. Más negrita. Déjenme ver. Debe haber algo como para. Déjame ver. Oh, mira qué interesante. Hey. Vamos a ver lo del tamaño aquí. Vamos a ver. Hey, me está gustando Divi. Realmente. Me está motivando a crear más contenido de eso. Ok. Aquí vamos a agregarle. ¿Qué le podemos agregar aquí? Déjame ver si ella tiene unos. Oh, sí. Una opción de botón. Vamos a ver si aquí tengo lo que es la inteligencia artificial para crear el texto. Pero déjenme ir a diseño, botón. Déjenme ver si me ofrezca. Vamos a contenido aquí. En el texto, enlace. A ver si me presenta. Déjame ver. Estilo. Déjame habilitar esto. Porque quiero ver si hay otro tipo de botón. Filtro, nada. Sombra de caja. Lo único que veo como que puedo agregarle una sombra a la caja. Bien, esto es un asunto de yo ir aprendiendo más sobre la herramienta para presentarle. Nada, lo voy a dejar hasta aquí, muchachos, porque si sigo, cuando viene a ver este video se pone de 3 horas, pero ya ustedes pueden ver de las cosas que podemos crear con Divi. Vuelvo y les repito, todos los viernes voy a traer un video relacionado a Divi, de cómo hacer ciertas cosas, y ya después que le coja el hilo a Divi, vamos a construir una página web desde cero con Divi. Así que voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, cualquier pregunta que tengan me la dejan saber en la caja de comentarios. Si tienen un nombre para esta sesión de los viernes de Divi, también me lo dejan saber en la caja de comentarios para agregarla. Y nada, como siempre, agradecerle a todas aquellas personas que se están suscribiendo al canal. Muchísimas gracias. Y para los que están en los dos grupos, tanto el grupo VIP como el grupo de Telegram, el grupo gratis, le voy a facilitar el plugin para que lo instalen y así puedan ir practicando. Si usted quiere pertenecer al grupo de Telegram, en la descripción de este video está otro video donde le va a mostrar los pasos a seguir para entrar a este grupo. Así que es completamente gratis. Los pasos son muy sencillos, lo que se pide ahí. Así que me despido de todos ustedes, muchachos, y nos vemos ya
en un próximo video.